Trabajar en una biblioteca siempre me había parecido un empleo tranquilo y gratificante. Rodeada de libros, en un ambiente silencioso y con el olor a papel antiguo impregnando el aire, pensé que había encontrado el lugar perfecto para alguien como yo. Pero todo cambió el día que él llegó. Lo recuerdo claramente. Era una tarde gris, el tipo de día en el que la lluvia golpea las ventanas y pocos clientes se aventuran a salir de casa. Estaba ordenando unos estantes cuando lo vi por primera vez. Un libro negro, de apariencia antigua, descansaba en el carrito de devoluciones. No había registro de él en el sistema y nadie lo había mencionado al devolverlo. Era como si hubiera aparecido por arte de magia. El libro era peculiar. Su cubierta era lisa, sin título ni autor, y estaba sorprendentemente fría al tacto. Cuando lo abrí, descubrí que todas sus hojas estaban en blanco. Fruncí el ceño, confundida. Parecía un error de impresión, pero algo en mí me decía que no era así. El libro emanaba una energía extraña, un aura que me incomodaba pero que también despertaba mi curiosidad. Decidí colocarlo en la sección de libros perdidos, esperando que alguien lo reclamara. Pero nadie lo hizo. Pasaron semanas y el libro seguía allí, aparentemente olvidado. O al menos eso pensé, hasta que una joven lo encontró. Era una estudiante universitaria que solía visitar la biblioteca para investigar. La vi detenerse frente al libro, como si algo la atrajera hacia él. Lo tomó entre sus manos y, antes de que pudiera decirle que no estaba disponible para préstamo, ya se había sentado en una mesa y comenzado a leer. Lo curioso es que, aunque yo había visto páginas en blanco, ella parecía absorta en el texto. Me quedé mirándola, intentando entender qué era lo que veía. Sentí una mezcla de inquietud y fascinación. Por un lado, me desconcertaba su concentración en algo que, para mí, no contenía nada, y por otro, no podía apartar la mirada, como si también estuviera atrapada por la atmósfera que el libro parecía generar. Pasaron horas, y la joven no levantó la vista ni una sola vez. Al día siguiente, regresó. Llevaba el mismo atuendo, como si no hubiera dormido. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras, y su piel tenía un tono cetrino. Apenas saludó antes de dirigirse directamente al libro. Pasó todo el día leyendo, ignoraba todo y a todos a su alrededor. Incluso llegaron unas cuantas personas que parecían ser sus amigos, ellos la saludaron, pero ella los ignoró por completo. En otra ocasión un joven se acercó y le preguntó sobre el libro que ella leía. Se ofendió muchísimo. Le gritó que lo estaba leyendo ella, y él no podía tomarlo, que le pertenecía. Se alejó a un rincón y siguió leyendo lo más lejos posible de los demás. Al terminar, simplemente dejó sobre la mesa y se marchó sin decir una palabra. En su cara, aún más apagada y desgastada que cuando llegó, se miraba una expresión de emoción. Como si estuviera ansiosa por ver el final del libro. Traté de esconder el libro. Lo coloqué cuidadosamente bajo mi escritorio, pensando que allí estaría seguro y fuera del alcance de cualquiera. Sin embargo, al tercer día, a primera hora, la encontré en el mismo sitio del día anterior, leyendo el libro. Ni siquiera la vi entrar, mucho menos tomarlo de debajo de mi escritorio, si es que realmente lo tomó de allí. Ella ya no era la misma persona. Estaba demacrada, con el cabello desordenado y la mirada perdida. Se sentó frente al libro y continuó leyendo, ignorando todo lo que sucedía a su alrededor. Al final de la tarde, cayó al suelo. Llamé a emergencias, pero ya era demasiado tarde. Había muerto. La policía determinó que había sufrido un paro cardíaco, pero yo sabía que algo más había sucedido. No podía probarlo, pero estaba convencida de que el libro tenía algo que ver. Intenté deshacerme de él, primero dejándolo en una caja con libros para donar. Al día siguiente, estaba de vuelta en la biblioteca, en el mismo carrito de devoluciones donde lo había encontrado por primera vez. Entonces intenté quemarlo. Me llevé el libro a casa y encendí la chimenea. Lo coloqué entre las llamas, pero no se quemó. Ni siquiera se chamuscó. Cuando lo saqué de las brasas, estaba intacto, como si nada hubiera pasado. Lo llevé al basurero más lejano que pude encontrar, pero al día siguiente, allí estaba de nuevo, esperándome en la biblioteca. Los fenómenos extraños no tardaron en intensificarse. Varios clientes encontraban el libro y comenzaban a leerlo, siempre con el mismo resultado. Pasaban días obsesionados, ignorando todo lo demás, hasta que caían muertos.
Intenté prohibir su acceso, pero no importaba dónde lo escondiera, ellos siempre lo encontraban. Una vez, lo encerré en una vitrina con llave, pero al día siguiente, estaba de nuevo en una mesa, abierto, como si nada lo detuviera. Incluso una vez intenté arrebatárselo de las manos, lo que hacía que estas personas se pusieran violentas y me acusaran de agresión. A algunos incluso les prohibí la entrada a la biblioteca inventando acusaciones falsas sobre ellos, pero siempre aparecían leyendo el mismo libro en una esquina de la biblioteca, escondidos de mí, nunca los veía entrar, y si los lograba echar, tarde o temprano regresaban a terminar el libro que los tenía obsesionados. La segunda víctima fue un hombre mayor, un jubilado que solía visitar la biblioteca para leer periódicos. Era un hombre amable y simpático, pero cuando vi cómo sus ojos se posaban en el libro, supe que no había nada que pudiera hacer para salvarlo. Durante 3 días, se sentó en la misma mesa, sin comer ni beber, ignorando todo lo que sucedía a su alrededor. Cuando encontré su cuerpo, sentí una mezcla de tristeza y desesperación. El libro lo había consumido por completo. Comencé a investigar, tratando de encontrar alguna pista sobre el origen del libro. Consulté archivos antiguos, pregunté a otros bibliotecarios y busqué en internet, pero no encontré nada. Era como si el libro no existiera oficialmente, como si hubiera salido de la nada. Me obsesioné con entenderlo, pero cuanto más trataba de descubrir sus secretos, más me hundía en la paranoia. Sabía que no podía seguir así. Pero cada vez que intentaba deshacerme del libro, algo me lo impedía. Era como si estuviera atrapada en un círculo vicioso, condenada a ser la guardiana de un objeto maldito. Y lo peor de todo era que no había manera de advertir a las personas. El libro siempre encontraba la manera de atraer a alguien nuevo. Me quedé despierta muchas noches, pensando en cómo detenerlo. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que no había solución. El libro era una fuerza imparable, y yo era solo una espectadora impotente. El miedo y la culpa comenzaron a consumir mi vida. Me sentía responsable por las muertes, aunque sabía que no podía hacer nada para evitarlo. El libro era un depredador, y yo solo era la custodia de su jaula. Cada vez que una nueva persona caía bajo su hechizo, sentía que una parte de mí moría con ellos. Era solo el comienzo de una pesadilla que sabía que nunca terminaría. La biblioteca, que alguna vez fue mi refugio, se había transformado en una prisión de desesperanza. No importaba cuántas estrategias ideara para proteger a los visitantes del libro negro, siempre terminaba ganándome. Su presencia era como un imán, atrayendo almas desprevenidas a su trampa. Cada muerte me hundía más en la culpa, pero también en la certeza de que el libro no podía ser destruido ni detenido. El patrón era el mismo cada vez. Una persona notaba el libro, lo tomaba y comenzaba a leerlo con fascinación. Sus vidas se consumían lentamente durante 3 días, al cabo de los cuales caían inertes, con la mirada vacía y la expresión de haber sido desgarrados por dentro. Intenté cerrar la biblioteca en varias ocasiones, alegando reparaciones o inventando problemas administrativos, pero siempre surgía algún pretexto para reabrirla, como si el libro mismo manipulase las circunstancias a su favor. Un día, mientras revisaba los archivos históricos de la biblioteca, encontré un documento que mencionaba un manuscrito oscuro. Según el informe, había sido hallado en una antigua mansión que había servido como convento en el siglo XVIII. Se rumoreaba que el manuscrito contenía textos de invocación prohibidos, escritos por un monje excomulgado por practicar rituales oscuros. Aunque el documento no confirmaba que se tratara del mismo libro, las coincidencias eran demasiado grandes para ignorarlas. Decidí buscar ayuda. Contacté a un antiguo profesor de literatura que se especializaba en textos antiguos y ocultismo. Aceptó venir a la biblioteca después de que le describiera lo sucedido, aunque lo hizo con cierto escepticismo. Cuando llegó y vio el libro, su rostro se tornó pálido. «Esto no debería existir», murmuró. Me explicó que había oído hablar de objetos así, objetos que no pertenecían al mundo que conocemos y que parecían tener voluntad propia. Intentó estudiarlo, pero al abrirlo, las páginas seguían en blanco para él. «Esto no es solo un libro», me dijo. «Es un portal, una puerta que no debería abrirse». Sugirió que el libro podría estar ligado a una entidad que se alimentaba de las almas de aquellos que caían bajo su hechizo. Por supuesto, no tenía una solución clara sobre cómo deshacerse de él, pero prometió investigar más. Mientras tanto, los fenómenos extraños continuaban.
Las luces de la biblioteca parpadeaban constantemente, sombras oscuras se deslizaban por los pasillos y sentía que alguien o algo me observaba. Dormir se convirtió en un lujo que rara vez podía permitirme. Cada noche escuchaba murmullos que parecían provenir del libro, aunque estaba encerrado bajo llave en una sala que ahora evitaba a toda costa. La última víctima fue una joven pareja que visitó la biblioteca buscando un lugar tranquilo para estudiar. Intenté mantenerlos alejados del libro, pero mientras atendía a otros clientes, el hombre lo encontró y comenzó a leer. Su novia intentó detenerlo, pero él reaccionó de forma violenta, gritándole que no lo interrumpiera. Me acerqué y traté de intervenir, pero él me empujó con una fuerza que no parecía natural. Durante los siguientes 3 días, ambos permanecieron en la biblioteca, uno obsesionado con leer y la otra intentando desesperadamente que lo dejara. Al tercer día, los encontré a ambos muertos, sus cuerpos encorvados sobre la mesa. Sus rostros reflejaban terror y agotamiento. Ese fue el momento en que comprendí que nunca podría detener al libro. Intentarlo solo ponía en peligro más vidas. Decidí dejar mi trabajo en la biblioteca. No podía seguir viendo cómo el libro se cobraba una vida tras otra. Pero antes de irme, tomé una decisión drástica, encerré el libro en una caja de acero y lo oculté en el sótano de la biblioteca. Dejé instrucciones específicas a los encargados para que no lo tocaran, aunque sabía que no sería suficiente. El libro siempre encontraba la manera de reaparecer. Me mudé a otra ciudad, lejos de la biblioteca y de todo lo que me recordara ese oscuro capítulo de mi vida. Pero, incluso ahora, sigo teniendo pesadillas. En ellas, veo el libro sobre una mesa, abierto, y siento que algo me llama desde sus páginas en blanco. He escuchado rumores de nuevos encargados de la biblioteca que reportan fenómenos extraños, pero no tengo el valor de regresar. El libro sigue ahí, esperando su próxima víctima. Y yo debo vivir con la culpa de no haber podido detenerlo. Siempre he sido fanática de las antigüedades. Hay algo mágico en los objetos que han sido testigos de vidas pasadas que cargan consigo las historias de quienes los poseyeron antes. Por eso, cuando me mudé a mi primer departamento propio, decidí amueblarlo con piezas antiguas que pudieran darle carácter y una sensación de historia. Fue en una pequeña tienda de antigüedades en el centro de la ciudad donde encontré lo que sería mi mayor hallazgo y mi mayor error. La tienda era pequeña, abarrotada de muebles y objetos que parecían haber salido de distintas épocas. Al fondo del lugar, escondida tras una vieja librería, encontré una hermosa mesa tocador con un espejo enorme. La madera tallada era oscura y elegante, con detalles que parecían enredaderas enroscándose por las patas. El espejo era alto, ovalado y estaba enmarcado con el mismo diseño floral que la mesa. Tenía algo hipnótico, como si las ondas en su superficie reflejaran más que mi propia imagen. La vendedora me dijo que había llegado recientemente, pero que nadie se había interesado en él. Es tuyo por un buen precio, querida. Solo asegúrate de cuidarlo bien, dijo con una sonrisa que ahora, al recordarla, me parece más siniestra que amable. Acepté el trato sin dudarlo. No solo era una ganga, sino que encajaba perfectamente con la estética que quería para mi nuevo hogar. El espejo fue entregado esa misma tarde y lo coloqué en mi habitación, frente a la cama. Desde el primer día noté que algo era diferente. La habitación parecía más fría, como si el espejo absorbiera el calor y dejara una sensación de vacío. Pensé que era mi imaginación o el cambio de decoración, así que lo ignoré. Las primeras semanas fueron normales. Me encantaba sentarme frente al tocador a peinarme o maquillarme. Sin embargo, empecé a notar pequeñas cosas extrañas. Por las noches, el espejo parecía reflejar más de lo que debía. Las sombras en mi habitación parecían alargarse y moverse de formas imposibles. Una vez, mientras me cepillaba el cabello, creí ver algo pasar detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Los sueños comenzaron poco después. Soñaba que estaba frente al espejo, pero mi reflejo no me imitaba. En lugar de seguir mis movimientos, me observaba con una sonrisa ladeada y ojos oscuros. A veces, sentía que hablaba, pero no podía escuchar las palabras. Me despertaba con el corazón latiendo rápido y un sudor frío recorriendo mi espalda. Traté de no darle importancia, achacándolo al estrés del trabajo y la adaptación al nuevo departamento. Un día, mi novio, David,
vino a visitarme. Era la primera vez que pasaba la noche en mi departamento y yo estaba emocionada de compartir mi espacio con él. Sin embargo, noté que estaba inquieto desde el momento en que entró en mi habitación. Se detuvo frente al espejo y frunció el ceño. Este espejo es raro. Me pone nervioso, dijo con una risa nerviosa. Yo me reí, intentando minimizar su incomodidad, pero él no parecía convencido. Esa noche, me despertó un ruido. David también estaba despierto, sentado en la cama y mirando fijamente hacia el espejo. Le pregunté qué pasaba, pero solo pudo señalar con un dedo tembloroso. Encendí la luz y me acerqué al espejo, pero no había nada inusual. Vi algo, insistía. Una sombra, algo que nos estaba mirando. Intenté calmarlo, pero él estaba visiblemente perturbado. A la mañana siguiente, cuando desperté, David ya se había ido. Me dejó un mensaje en el teléfono diciendo que necesitaba tiempo para pensar, que no se sentía cómodo en mi casa y que prefería que nos viéramos en otro lugar. Su reacción me molestó, pero también me dejó intranquila. Con el tiempo, los fenómenos extraños se volvieron más frecuentes y más intensos. Las luces parpadeaban sin razón aparente. Sentía como algo invisible rozaba mi piel mientras dormía. A menudo escuchaba susurros cuando estaba sola, pero nunca podía distinguir qué decían. Era como si el espejo tuviera vida propia, como si me estuviera vigilando y jugando con mi mente. Decidí investigar más sobre el tocador. Volví a la tienda de antigüedades, pero para mi sorpresa, había cerrado. No quedaba rastro de ella, como si nunca hubiera existido. Intenté buscar información en internet, pero no encontré nada que pudiera explicar lo que estaba pasando. Mientras más tiempo pasaba, más atrapada me sentía. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe fuerte en mi habitación. Encendí la luz y vi que el espejo había cambiado de posición. Aunque juraría que lo había dejado en su lugar habitual, ahora estaba ligeramente inclinado hacia un lado. Cuando me acerqué, noté que mi reflejo no estaba sincronizado conmigo. Era un detalle sutil, pero aterrador. Moví mi mano izquierda, y mi reflejo lo hizo un instante después. Fue en ese momento que entendí que algo estaba muy mal. El espejo no era solo un mueble, era un portal, una presencia. Y no estaba segura de cuáles eran sus intenciones. A partir de esa noche, mi vida se convirtió en una lucha constante contra el miedo. No podía deshacerme de la sensación de que el espejo me estaba observando. Cada vez que pasaba frente a él, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo invisible estuviera rozándome. Mis noches se llenaron de insomnio, y mis días, de paranoia. Comencé a evitar usar el tocador. Cubrí el espejo con una sábana, pero eso solo empeoró las cosas. Por las noches, la sábana se deslizaba inexplicablemente, dejando el vidrio descubierto. Y cada vez que esto ocurría, los fenómenos extraños aumentaban. Las luces parpadeaban sin control, los susurros eran más claros, y la temperatura en la habitación descendía de forma alarmante. Mi relación con David se deterioró rápidamente. Él se negaba a volver al departamento y, aunque traté de explicarle lo que estaba pasando, solo obtuve silencio como respuesta. Ese espejo tiene algo raro, me dijo en nuestra última conversación. No entiendo por qué no te deshaces de él. Pero no era tan sencillo. Cada vez que intentaba mover el espejo, sentía una resistencia inexplicable. Era como si algo me impidiera alejarlo de la habitación. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. Me armé de valor y me senté frente al espejo, decidida a entender qué era lo que me estaba atormentando. Encendí una vela y apagué las luces, dejando que la llama oscilante iluminara la habitación. Observé mi reflejo durante largos minutos, esperando algo, cualquier cosa. Al principio, no pasó nada. Pero, de repente, mi reflejo comenzó a cambiar. Su expresión se volvió más oscura, más fría. No estaba siguiendo mis movimientos, me estaba mirando directamente a los ojos. La vela parpadeó, y vi algo detrás de mí en el vidrio, una figura oscura, casi imperceptible, que se movía lentamente. Me giré de inmediato, pero no había nada en la habitación. Al volver mi vista al espejo, la figura estaba más cerca. Ese fue el punto de quiebre. Decidí que no podía seguir viviendo con ese objeto en mi casa. La mañana siguiente, llamé a un servicio de mudanzas y comencé a buscar un nuevo departamento. Encontré uno pequeño y acogedor, perfecto para empezar de nuevo.
pero el problema seguía siendo el espejo. Intenté venderlo, pero nadie mostraba interés. Incluso llegué a dejarlo en la calle, pero al día siguiente, lo encontré nuevamente en mi habitación, como si se hubiera negado a irse. La desesperación me llevó a buscar soluciones en foros y comunidades en línea. Fue en uno de esos foros donde leí un consejo que resonó conmigo: a veces, los objetos malditos necesitan ser abandonados, no eliminados. El día de la mudanza, tomé una decisión final. Dejé el espejo en el departamento, cubierto con la sábana, y cerré la puerta tras de mí. Mientras caminaba hacia el camión de mudanza, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en meses, respiré profundamente sin sentir el frío opresivo que me había perseguido. En mi nuevo hogar, las cosas volvieron a la normalidad. No hubo más sombras, susurros ni luces parpadeantes. Pero, aunque me liberé del espejo, no pude evitar pensar en quién sería el próximo en encontrarlo. Esa mesa tocador y su espejo seguían allí, en un departamento vacío, esperando al siguiente inquilino curioso que se atreviera a mirar dentro. A veces me pregunto si el espejo sigue allí, si alguien más lo descubrió y está experimentando lo mismo que yo. Aunque logré escapar, una parte de mí siente que dejé algo sin resolver, que el espejo sigue conectado a mí de alguna manera. Pero prefiero no saberlo. He aprendido que hay cosas que es mejor dejar atrás, incluso si nunca obtenemos todas las respuestas. No todo lo que es antiguo y hermoso merece ser admirado o poseído. A veces, los objetos cargan con más que historia, cargan con almas, secretos y maldiciones que no deberían ser despertados. Cuando encontré aquella casa en renta, me pareció un golpe de suerte. Era grande, con 3 habitaciones, un jardín pequeño y un precio tan bajo que casi me hizo desconfiar. El agente inmobiliario me dijo que el dueño necesitaba alquilarla rápidamente por motivos personales y que por eso había reducido tanto el costo. Vivir en una casa tan espaciosa a ese precio era un sueño, así que no dudé mucho antes de firmar el contrato. Cuando me mudé, todo era perfecto. La casa tenía algunos años y necesitaba un poco de mantenimiento, pero nada que no pudiera manejar. Me asigné la habitación principal, con una ventana grande que daba al jardín trasero. Usé una de las habitaciones pequeñas como oficina y la tercera quedó cerrada. Era una costumbre extraña que tengo, no usar espacios innecesarios. Quizá era porque crecí en una familia que siempre cerraba las habitaciones que no se usaban para ahorrar energía. Sin embargo, esa tercera habitación siempre me dio una sensación extraña. Al principio, la ignoré. Me decía a mí mismo que eran imaginaciones mías. Pero cada vez que pasaba por el pasillo donde estaba, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Era una habitación pequeña, con una puerta de madera vieja y descuidada, como si nadie la hubiera tocado en décadas. A menudo me encontraba desviando la mirada cuando pasaba por delante, como si algo me incomodara de manera instintiva. Un día, la curiosidad pudo más que el desconcierto. Decidí abrir la puerta para ver qué había dentro. Tal vez era una habitación de almacenamiento, o quizá escondía algo interesante. Al girar la perilla, sentí una ligera resistencia, como si algo al otro lado no quisiera que entrara. Pero, tras un empujón, la puerta se dio con un crujido que reverberó en toda la casa. La habitación era pequeña, más de lo que había imaginado. Las paredes estaban descascaradas, con manchas oscuras que podían ser humedad o algo peor. El suelo de madera chirriaba con cada paso, y el aire era pesado, como si llevara años encerrado. Pero lo más inquietante era el aura que emanaba de ese lugar. Era difícil de describir, pero había algo en la atmósfera que me ponía la piel de gallina. Era como si la habitación misma me estuviera observando. No había nada dentro, ni muebles, ni cajas, ni rastros de que alguien hubiera usado ese espacio recientemente. Sin embargo, la sensación de incomodidad era tan fuerte que apenas pude soportar estar allí unos minutos. Cerré la puerta rápidamente y traté de olvidar el incidente, convenciéndome de que era solo mi mente jugándome trucos. Pero después de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a escuchar ruidos extraños por las noches, pasos suaves que parecían provenir del pasillo. Al principio pensé que podía ser la madera de la casa ajustándose al cambio de temperatura, pero pronto los pasos se volvieron más claros, más definidos. Cada vez que investigaba, no había nadie. Una noche,
mientras me cepillaba los dientes, vi algo en el espejo del baño, una sombra pequeña y negra, parada en el marco de la puerta. Me giré de inmediato, pero no había nada. Desde entonces, comencé a sentir una presencia constante. Era como si alguien estuviera siempre detrás de mí, observándome. No importaba si estaba trabajando en mi oficina, cocinando o viendo televisión, la sensación nunca desaparecía. Algunas veces, incluso me pareció ver algo con el rabillo del ojo, una sombra oscura y pequeña que desaparecía tan rápidamente como aparecía. Una madrugada, desperté de repente con la sensación de que algo estaba en mi habitación. El aire era frío, mucho más de lo normal, y podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza. Miré hacia la esquina más oscura del cuarto y la vi. Era una sombra, no más alta que un niño pequeño, pero su forma era indistinta, como si estuviera compuesta de humo. No tenía ojos, pero sentía su mirada fija en mí. No pude moverme. Era como si algo me tuviera atrapado en la cama. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La sombra comenzó a avanzar lentamente hacia mí, y justo cuando estaba a punto de llegar, desapareció. De repente, el aire se sintió más ligero, y pude moverme de nuevo. Encendí todas las luces de la casa y no volvió a suceder esa noche, pero sabía que no había sido un sueño. En los días siguientes, todo empeoró. Los ruidos se hicieron más frecuentes, los objetos comenzaban a moverse solos, y las sombras parecían multiplicarse. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, escuché un golpe fuerte en la habitación sellada. Mi corazón se paralizó. Sabía que no había nadie más en la casa, pero el sonido fue tan real que tomé un cuchillo de la cocina antes de acercarme. Cuando abrí la puerta, el aire era aún más pesado que antes. Esta vez, había algo diferente. Las manchas oscuras en las paredes parecían haberse extendido, formando lo que parecían ser figuras abstractas. Y en el centro del cuarto, en el suelo de madera, había marcas que no estaban allí antes, círculos y líneas que formaban un patrón que no entendía. Entonces lo sentí otra vez. Esa presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a la sombra, más cerca que nunca. Esta vez, no huyó. Permaneció allí, inmóvil, mirándome sin ojos. Una sensación de terror puro me invadió, y sin pensarlo dos veces, corrí fuera de la casa. Esa noche no regresé. Me quedé en un hotel y comencé a buscar información sobre la casa. Lo que descubrí me dejó helado. Al parecer, los dueños anteriores habían abandonado la propiedad después de una serie de eventos inexplicables. Unos mencionaban visiones de sombras, otros hablaban de una sensación de ser observados constantemente. Pero lo que más me llamó la atención fue un reporte policial que encontré enterrado en un foro antiguo. Decía que, hace décadas, un niño había desaparecido en esa casa. Su habitación era la misma que ahora estaba sellada. Al parecer, nadie supo nunca qué pasó con él, pero los vecinos reportaron escuchar llantos y ruidos extraños semanas después de su desaparición. Algunos incluso afirmaban que habían visto una pequeña sombra en las ventanas cuando la casa ya estaba vacía. No he regresado a esa casa desde entonces. Contraté a una empresa para que retirara mis cosas y ahora vivo en un departamento pequeño en la ciudad. Pero a veces, en las noches más silenciosas, siento que algo me observa desde las esquinas oscuras. Y no puedo evitar preguntarme si realmente logré escapar de la habitación de las sombras o si, de alguna manera, esa sombra me sigue.